Hoy comenzamos este capítulo 12, y muchos dicen que es el clima de la defensa de Pablo, que él hace de su apostolado y de su amor por los creyentes en Corintios. Los usurpadores o falsos maestros se aprovechaban también del hecho de que ellos habían recibido visión o revelación de Dios. Y decían: nosotros hemos recibido visión y revelación de nuestro Señor Jesucristo, así que usted tiene que tener todo, o nosotros tenemos todo el derecho de que ustedes presten más atención a las enseñanzas. Sí, ellos reclamaban obediencia por las enseñanzas, diciendo: tenemos visión de Dios. Pablo era renuente o no quería escribir acerca de lo que él había experimentado personalmente con Dios, pero por las amenazas y por las que estaban haciendo los falsos maestros, que ellos decían: nosotros sí tenemos visión y usted no, se vio obligado él a enseñar las visiones que él había tenido. Pablo rehúsa enseñar sobre las visiones. Más bien, él trata de cuando enseñó sobre las visiones que él había tenido, él lo puso en tercera persona, no lo puso a nombre propio. Él no se sentía a gusto decir: yo tengo unas visiones mejores que las suyas. Por eso que él en este pasaje, en este capítulo, las visiones la pone como en tercera persona. Él relató en estos versículos, en ese capítulo, 3 experiencias con Dios para probar que él sí era un apóstol, que él había recibido revelaciones sobrenaturales. De pronto ellos habían recibido revelaciones, pero Pablo acá le va a decirle a ellos amorosamente: ¿me van a enseñar a ser hijos? En pocas palabras, ustedes me van a decirme que tiene visiones de Dios, que hay que respetar sus enseñanzas y que yo no tengo visiones porque no hablo de ello. Pues voy a orar, no porque yo quiera, sino porque las circunstancias me tocan. Pablo reconoce en este capítulo 12 que no iba a sacar ningún beneficio propio por lo que él había visto o lo que Dios le había permitido que él viera. Lo único que él buscaba era que sus enemigos o que esos falsos maestros vieran que él era un apóstol de Jesucristo, que él tenía la autoridad. Él no se quería glorificar con lo que Dios le permitía que él veía, no. Pero aquí Pablo dice: si ustedes han tenido visiones, déjenme le cuento las mías. En pocas palabras, como un hijo de Dios, cuando una persona le cuenta: es que yo cuando leo la Biblia siento como el Espíritu Santo me habla a mí y me confronta con mi pecado. Cualquier hijo de Dios que ha nacido nuevo dice: tranquilo, yo lo comprendo, porque me pasa lo mismo. Tranquilo. ¿Para qué va a decir: es que no, a mí también me pasa? Pero ellos, como ellos dicen: es que nosotros somos los únicos que hemos tenido visión y que tenemos palabra revelada por Dios. Así dicen los falsos maestros. Pablo les va a callar ese ímpetu o ese orgullo que ellos sacaban, diciendo: yo he tenido 3 experiencias sobrenaturales que ninguna persona ha tenido. Y ese es el título del estudio y de los estudios que vamos a tener más adelante, que son 3 experiencias con Dios. Si usted y yo queremos tener una experiencia con Dios, ¿qué tenemos que hacer?
Si usted quiere tener una experiencia con Dios, ¿qué tiene que hacer? Y me regala un poquitico, Rubén. Tener una relación con Dios, ¿cierto? Pero muchos quieren tener una experiencia con Dios, pero no tienen una relación con Él. Sí, yo quiero que Dios me hable, como a Pepito, pero Pepito tiene una relación con Dios, pero tú no. Quieres experimentar muchas cosas, pero tú no tienes una comunión con Él, no tienes una relación. Y aquí, en estos estudios que vamos a tomar, el capítulo 12, se titulan 3 experiencias con Dios. Y la primera es: Dios le honró para ver su gloria. Dios honró a Pablo para que él viera su gloria. Y vamos del capítulo 12, versículo del 1 al 6. Y aquí vamos a mirar cómo Dios honró a Pablo para que él viera su gloria. Una experiencia sobrenatural. ¿Cuál fue la que lo haya honrado? Viendo su gloria. Giovanni, ¿me colaboras? Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense en mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Pablo describe su visión a regañadientas. Él no quería. Y recuerden que esa visión la escribió en tercera persona. Y dice: ciertamente no me conviene gloriarme. Pablo dice: no me conviene. Y él lo hace muy énfasis: no me conviene gloriarme. ¿Por qué? La gloria era ¿para quién? Para Dios, no para él. Los superapóstoles estaban en Corintios mostrando sin duda sus experiencias y sus visiones, y aún más mostraban y rendían, decían: ríndame honores porque yo he experimentado visiones. Pero Pablo había glorificado a Dios en silencio. Mire que aquí a este hombre, que Pablo lo pone como tercera persona, que es él, le dice que Dios le había permitido a ese hombre ver ¿qué? El cielo. ¿El qué? El tercer cielo. Y acá Pablo dice: ustedes están diciendo de visiones. Primero Dios honró a Pablo en la de las visiones y revelaciones sobrenaturales. Acá esta fue una que no está escrita realmente como es, no hay evidencia, únicamente la evidencia es este capítulo. En ninguna porción más hay sobre esa revelación que él estuvo en el tercer cielo, no hay más, únicamente acá. Y esa revelación, cuando Pablo escribió esta carta, había pasado ¿qué? 14 años, pero Pablo podía decir: yo vi a Cristo glorificado cuando me convertí, en Hechos 9. Algo sobrenatural, una visión que él tuvo. ¿Cuál fue? Su conversión. También vio a Ananías viniendo a ministrarle. Otra visión, que eso lo vemos en Hechos 9:12. También tuvo una visión cuando Dios lo llamó a su ministerio, a llevar la palabra a los gentiles. También está en Hechos 22, otra visión. Durante su ministerio tuvo varias visiones que Dios lo guió y lo animó, pero fue una visión la que lo llevó también a Macedonia. Cuando él ministró y se sentía débil,
antes en Corintio, Dios lo animó en medio de una visión. Hechos 18 también lo animó. Después del arresto en Jerusalén, Pablo recibió visión y fue un ángel que se le apareció también. Eso está en Hechos 27. Junto a todas esas experiencias, Pablo puede decir: Dios me ha mostrado muchas visiones de su reino. Dios le dio un profundo entendimiento a Pablo para que él entendiera el plan de Dios, el evangelio. Por algo Dios lo usó a él para exhortar a siervos de Dios, para encaminarlos a una doctrina verdadera, a la palabra de Dios. Esas son visiones que Dios le ha dado sobrenaturalmente a Pablo. Dios honró a Pablo en llevarlo al cielo y enviarlo y pues enviarlo a la tierra. Qué maravillosa experiencia que Pablo tuvo 14 años antes de escribir esta carta. Muchos estudiosos han dicho que eso pasó en el año 45 después de Cristo. Esto sería en el periodo de la vida de Pablo, que cuando él salió de Tarso y comenzó la visita que le hizo Bernabé, dicen ellos. Pero recuerden que en ese hecho no hay evidencia en este evento, ni es inútil decir qué fue lo que vio él, porque Pablo dice aquí: tuve una maravillosa experiencia. No estoy seguro si fue transportado o no físicamente, o fue en sueño o visión, no sabe. Pero lo que sí sabe, que Dios le habló. Y muchos hoy van a decir: oye, pero usted tiene que estar seguro. ¿Cómo que si no está seguro que si lo llevó de cuerpo o lo llevó en alma? No, pero ¿cómo así? Él lo hace muy claro. No sé, no me acuerdo. Pero ahí, cuando estuvo en el tercer cielo o en el cielo, ¿qué él vio o qué escuchó? Unas voces, un oído, o escuchó voces angelicales, que esas voces únicamente se le escucha a Dios y a los ángeles. Tuvo el privilegio. Pero lo interesante es que Pablo mantuvo en secreto esta experiencia por 14 años. Durante estos años fue abofeteado por un aguijón de carne que tuve en la carne. Imagínense esta experiencia tan bonita, llevarlo allá, ver toda esa gloria de Dios y llegar acá a la tierra y ser cuestionado o abofeteado por Satanás en la carne con un aguijón. Pablo tomó lo importante. Dicen las personas que saben que ese privilegio que él tuvo para ver la gloria de Dios le sirvió a él en su ministerio como Salvador. Él tenía un aguijón en la carne, no se sabe cuál fue. Muchos dicen que fue en los ojos, otros dicen que era físicamente una enfermedad, que no podía caminar, que eran unas llagas. Otros dicen que eran los ojos. Lo único que era un aguijón en la carne. Imagínense cómo Dios lo usó a él, viendo que él viera esa maravilla. Pero Dios le dijo a él: quédate callado. Pues por algo él se quedó callado. O si no le dijo, bueno, no se sabe si le dijo o no le dijo. Pero él se quedó callado 14 años. Y en esos 14 años yo puedo decir, se mantuvo en silencio para que
esa experiencia lo manteniera vivo o le diera las fuerzas para esas cachetadas con el aguijón. ¿Por qué? Porque Dios honró a Pablo a concederle ver esas visiones y esas revelaciones, pero Él le dio ese honor para permitirle oír esas palabras o esos sonidos. Pero ¿para qué? ¿Para qué si él tuvo 14 años callado? Lo dijo hoy porque lo impulsaron a decir la visión. No era para que sacara orgullo de esa visión. Pero hay momentos que Dios permite que nosotros y yo, o ustedes, recibamos visión, no para que la estemos contando, sino para que esa visión nos mantenga en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque aquí en esta visión Él mostró, diciendo, yo tengo la autoridad también para enseñar sobre visiones, de sacar orgullo, pero no lo voy a hacerlo porque comienza, ciertamente no me conviene gloriarme, y empieza a contar su experiencia. No hay duda que esa visión de la gloria de Dios fue una de las poderosas que sostuvo a Pablo en su ministerio. ¿Por qué? Porque él estaba pasando momentos difíciles. Y muchos van a decir, Pablo, ¿usted por qué contó esa visión en tercera persona? Recuerden que los estudiosos y los rabinos en esa época, cuando iban a orar por ellos mismos, cuando iban a hablar de ellos mismos, no hablan en persona propia, lo ponían en tercera persona. Pablo está haciendo ese estudio así. Y Pablo lo está diciendo, mire, las visiones que Dios nos da son para edificar el llamado. Y esta visión no era para que Pablo dijera como los maestros decían, es que nosotros tenemos palabra revelada de Dios, enseñanza de Dios, entonces pónganos atención, porque es palabra de Dios, entonces póngame cuidado, o porque Dios me mostró, entonces sí póngame cuidado. Pablo no tenía que decir eso. Esa visión que Pablo tuvo le sirvió a él para mantenerse firme en el ministerio. Dicen los estudiosos, aun cuando hayamos visto la gloria de Dios como la que vio Pablo, también tenemos que saber algo: ser pacientes. Pablo, me imagino 14 años recordando la visión, lo que experimentó él. ¿Qué hizo él? Se quedó para él. Hay momentos de visiones que Dios te va a dar a ti o que me van a dar a mí, que nos pertenecen únicamente a nosotros. Son visiones que nos van a ayudarnos a mantenernos firmes en la fe. Pablo, esa visión no era para decir, es que mire, soy más importante que ustedes porque yo he sido el único que ha llegado al cielo, ha visto, ha oído la gloria de Dios. Moisés lo tuvo. Moisés estuvo con él en el monte y bajó y resplandeció su rostro. Pero Pablo estuvo en la gloria de Dios. Ustedes y yo vamos a estar en la gloria de Dios. Dicen, cuando nosotros muramos, vamos a estar en la presencia de Dios, a donde estuvo Pablo, viendo la gloria de Dios. Una esperanza para nosotros en los momentos difíciles es decir, bueno, Señor, tú permitiste que Pablo viera esa visión, yo no la puedo verla, o no me has permitido verla, pero tengo una promesa tuya, que voy a estar al lado tuyo. ¿Sí me van a entender? Y es cierto, un día participaremos de la gloria de Dios
Juan 17, 22. Y compartimos la gloria de Dios, pero ¿ese es nuestro consuelo? Uno no busca visiones para glorificarse a nosotros mismos, diciendo, mire, Dios me dio una visión o una enseñanza para que yo sienta que soy más importante que ustedes. No. La postura, cuando ustedes y yo recibimos una visión de Dios, es que esta visión sea edificación para nosotros. Pero muchos no quieren experimentar las visiones que Dios quiere para nosotros. Sí, Dios quiere hablarnos en visiones, quiere mostrarnos la palabra revelada. ¿Cómo? No sé. Hoy en día también hay personas que Dios le habla con visiones. Qué privilegio tan bonito. Pero no es para que usted ni yo saquemos orgullo y digamos, es que mire, soy mejor que ustedes. No, tenemos un ejemplo de Pablo. Pablo dice aquí muy bien cuando comienza el capítulo, ciertamente no me conviene gloriarme. ¿Por qué? Porque el que se va a gloriar en esa circunstancia, ¿quién es? Dios. Pablo no se enorgulleció sencillamente porque tenía la verdad, ni se hartó diciendo, mire, Dios me ha mostrado revelación más que ustedes. Aún esa revelación de esa persona o el de estar en el cielo es el único que él recibió. No, Pablo no quiso mostrar más sobre el asunto. Dijo el ejemplo, un hombre fue llevado, no sé si en cuerpo o en espíritu, ¿a dónde? Al tercer cielo. ¡Wow! Y escuchó a los ángeles palabra que nunca se había escuchado. Tuvo un privilegio. Si ustedes y yo tuviéramos ese privilegio, ¿qué haríamos? Es que mire, soy más espiritual que todos ustedes. ¿Cierto? Porque la carne llama. Ponernos por encima de las personas llama. Pero es igual cuando ustedes y yo, como Pablo, seguimos ese ejemplo de humildad, que 14 años quedó callado para experimentar esa enseñanza. Ustedes y yo también podemos hacer lo mismo. ¿Cuántos de ustedes se deleitan cuando leen la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes se deleitan cuando Dios le habla a ustedes por medio de su palabra? ¿Eso qué es? Revelación de Dios. A veces nosotros queremos la misma revelación de Pablo, una revelación sobrenatural. Usted y yo tuvimos una revelación sobrenatural. ¿Cuál fue? Cristo. Nosotros no podemos desear y ni añorar, yo quiero tener esas visiones de Pablo, tener eso. A veces nos quedamos añorando cómo Dios usa a otras personas, pero no me conformo cómo Dios me está usando. ¿Por qué? Porque no estoy yendo a la intimidad diciéndole, Señor, quiero palabra revelada tuya para mi vida. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque a veces esa palabra revelada que Dios tiene para nosotros no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque Dios nunca en la escritura va a decirle, siga así, tú estás haciendo las cosas bien. A Dios no le interesa mostrarnos a nosotros que estamos haciendo bien, porque ya lo sabe, y usted y yo sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Lo que Dios nos necesita, o no, lo que nosotros necesitamos saber, es lo que no estamos haciendo bien para Él.
Pero muchos no quieren esa palabra revelada, esa experiencia. ¿Por qué? Ay, pero Señor, yo estoy bien, así estoy bien. Pero, ¿cómo comenzó su vida cristiana? A cada uno, ¿cómo comenzó su vida cristiana? ¿Con qué? Arrepentimiento, ¿cierto? Pero cuando ustedes tuvieron ese arrepentimiento, ¿qué experimentaron? ¿O qué hubo? Un cambio. Pero cuando ustedes tuvieron ese cambio, ¿experimentaron qué? ¿Ah? Vida. Sí. ¿Qué más experimentaron? ¿Ah? Dolor, ¿cierto? Valoraron a Jesucristo. ¡Wow, Señor! No había visto. ¿No le pasó así? Yo nunca había visto a Jesucristo así. Eso es una visión. ¿Sí sabían? Señor, yo nunca te había visto así, como la importancia. ¡Wow, Señor! ¡Wow, Señor! Cuando Dios te muestra la condición de pecadores, ¿no es una visión? ¡Wow, Señor! Tú me mostraste que soy un pecador. ¡Wow! ¿No fue la misma visión sobrenatural que Pablo tuvo, o ese encuentro sobrenatural que Pablo tuvo con Dios, con nuestro Señor? A veces nosotros queremos tener experiencias sobrenaturales. Ya la tenemos. Espero, cuando usted haya tenido un encuentro con Cristo, es una experiencia sobrenatural, ¿o no? Y cuando tuvieron esa experiencia sobrenatural, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Un cambio. ¿Y qué eligieron? Cristo. Pero cuando usted encontraba esa experiencia sobrenaturalmente, ¿qué pasó en su vida? Comienza con A y termina en arrepentimiento. ¿Cierto? Usted vio esa visión. ¡Wow, Señor, te necesito! ¿Qué pasó? Arrepentimiento. Esa visión lo llevó a un arrepentimiento. ¿Cuál visión? Encontrarse con Cristo. No sé cómo. Pablo lo tuvo así, que él se cayó del cabello y una luz sobrenatural. Hay gente que ha tenido experiencias sobrenaturales porque han encontrado a Cristo resucitado. ¿A qué voy? Pablo disfrutó 14 años callado con esa experiencia sobrenatural. Escuchó la voz, oyó palabras, no sé qué oyó. ¡Wow! Y vio, no sé qué vio, porque no lo hice. Vino siendo algo bellísimo, me imagino, que había asombrado. Y esa experiencia sobrenaturalmente lo mantuvo en los momentos del aguijón. Señor, yo vi lo que vi, no me importa. Ahora mi pregunta es, usted tiene una visión mínimo, natural, sobrenatural, cuando usted tuvo un encuentro con Cristo. ¿Sí estamos ahí? ¿Sí hemos tenido esa visión? Ahora, no la estoy comparando con la visión de Pablo, créanme, pero le estoy diciendo a ustedes, como Pablo tuvo visiones, ustedes y yo también hemos tenido visiones. Un encuentro con Dios hemos tenido. Ese encuentro con Dios no lo ha mantenido firme en los ataques del diablo. ¿Sí? Señor, yo tuve una visión, yo tuve un encuentro contigo. Sé que eres realidad, perdóname. Sé que yo voy a estar en tu presencia, sé. No sé, no he tenido eso, pero tu palabra me lo ha revelado. ¿No ha pasado así? Tu palabra me reveló y sé que es real porque el Espíritu Santo me da esa convicción. Que cuando me muera voy a estar en tu presencia. ¿No lo ha pasado a ustedes? Sí. ¿Eso qué es? Una palabra que Dios le ha dado, una experiencia. Cada uno la vive diferente. Ahora, ¿por qué las visiones que usted ha tenido con Dios, tanto cuando tuvo el encuentro personal con Él, o cuando usted lee la palabra en su devocional? Porque ¿cuántos de nosotros
experimentamos palabra revelada cuando leemos la palabra. Cuando vemos cómo Dios nos ministra, wow, Señor, y nos da esa palabra consuelo. ¿No le habla a ustedes? Wow, Señor, esa palabra que le ayuda a mantenerse. Pero muchos no valoramos. Pablo aquí está diciendo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero ¿qué? ¿Pero qué? ¿Qué me colabora? Ciertamente no me conviene gloriarme, pero ¿qué? Y dice, vendré, ¿cierto? Y hace énfasis, mire lo que yo he tenido. Y ya conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si es en cuerpo, no lo sé, o si fue fuera del cuerpo, tampoco lo sé, ¿cierto? Y empieza acá. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Una experiencia sobrenatural. Ustedes pueden decir, sí, Señor, yo no he tenido esa experiencia sobrenatural que tuvo Pablo en ver el tercer cielo, de oír cosa sobrenatural, pero sí tengo una experiencia contigo. Sí tuve un encuentro contigo, y ese encuentro contigo es el que me mantiene parado para el servicio tuyo. Dicen los estudiosos que esa visión a Pablo le ayudó en los momentos difíciles. Dicen, yo no sé, pero puede ser cierto, como no puede ser cierto. ¿Sí? Es una especulación, pero para mí me ha ayudado a vivir la vida cristiana cuando voy a la cruz y recuerdo lo que Él hizo por mí. Recuerdo el encuentro sobrenatural que tuve con Él para vivir para Él día a día. El encuentro que tuve con Cristo en la cruz es el que me motiva a amarlo y a vivir y a servirle a Él. Yo no le sirvo por nada físico ni material. Yo le sirvo por ese encuentro que tuve con Él en la cruz. Visiones y revelaciones todos vamos a tener, pero si usted ha tenido palabra de Dios o una revelación de Dios y se ha apartado de Él, ¿qué está pasando? ¿Sí me van a entender? Porque todos hemos recibido visiones y revelación de Dios. ¿Qué estamos haciendo con ellas? El primer edificado con esa visión y esa revelación somos nosotros. Y no es para decir, vea que yo soy más importante que usted, no. Sino para mirar mi condición pecaminosa, o mi comunión con Dios, o mi estado con Dios. Salvador, ¿por qué ustedes, los pastores o las personas que enseñan, por qué siempre hablan de pecado? Porque es el que nos separa de la comunión con Dios. Y muchos no vemos el pecado como algo malo. Nos acostumbramos al pecado. Por eso me gustó el título del estudio que comenzamos ayer con los hombres. ¿Cuál es? Mi pecado favorito. Qué triste, porque hay muchos cristianos con pecados favoritos que no pueden ser, no se apartan de ese pecado. Porque es mi pecado favorito. No se meta con él. Porque es mi pecado favorito. No se meta. Así mi Dios me quiere con este pecado favorito. Ojo. Ojo que eso no es así. Cuando usted tiene una revelación con Dios o cuando usted tiene un encuentro sobrenatural con Dios, su vida parte y cambia. Y eso es lo que yo quiero hoy decirle. 3 experiencias con Dios. La primera,
es un encuentro sobrenatural que usted y yo hemos tenido. Pablo mostró un encuentro sobrenatural que él tuvo, que no sabe si lo llevó físicamente o cómo lo llevó, y conoció el tercer cielo. Pero usted y yo hemos tenido un encuentro con Dios que nos llevó a sus pies. Que ese encuentro nos mantenga. 3 experiencias. La primera, ¿cuál es la primera suya? La mía fue el encuentro que tuve con Cristo, que mi vida partió. Y acá Pablo está mostrando un encuentro, unas visiones, una experiencia. ¿Cuál es su experiencia con Dios? Padre Celestial, te doy muchas gracias con este estudio. Ayúdanos, Señor, a que nosotros tengamos humildad cuando tú nos reveles visión.